Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de Daniel Markle, un caso sucedido ya hace 11 años, pero que hasta la fecha de este 2025 todavía hay personas en juicio por este crimen. Este es un caso con bastantes personas involucradas y, a decir verdad, yo les pudiera hacer un video de cada una de las personas que participaron en este crimen, pero me di a la tarea de reunirlo todo y hacerlo lo más corto posible, dando obviamente los detalles más importantes sobre este caso, aunque no descarto que en un futuro vaya a hacer un video actualizado, ya que hay otras personas que pudieran ir a juicio. Pero sin más preámbulo, vamos. Daniel Markle nació en Montreal, Canadá, un 9 de octubre de 1972. Daniel, o Danny como le decían, creció en una familia judía en Toronto, y para cuando inició sus estudios universitarios, él se mudó hasta el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Estando en este estado, asistió a la prestigiosa Universidad de Harvard, donde obtuvo su doble licenciatura en estudios políticos y filosofía. Posteriormente recibió su maestría en teoría política en el Emmanuel College en la ciudad de Cambridge, y después Dan decidió regresar hacia la Universidad de Harvard para obtener su título de doctor en Derecho para el año 2001. Después de culminar con su universidad, él se mudó hasta la ciudad de Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, donde trabajó como asistente legal de un juez federal y como asociado a un bufete de abogados. Mientras vivía en esta ciudad, Danny conoció a Wendy Adelson en una aplicación de citas para personas judías. Wendy, al igual que Danny, venía de una familia judía y muy pudiente que vivía en el estado de Florida. Al momento de conocerse, Wendy estaba cursando su tercer año como estudiante de leyes en la Universidad de Miami, después de haberse graduado de Relaciones Exteriores en la Universidad de Harvard años antes. Y para el año 2005, a Danny le ofrecieron un trabajo como profesor de leyes en la Universidad del Estado de Florida. Danny aceptó inmediatamente ese trabajo, ya que esto le iba a permitir estar más cerca de su novia, que vivía en Miami. Tan solo un año después de iniciar su trabajo como profesor de ley criminal en esta universidad, Danny se casó con Wendy Adelson en el 2006. Para el momento de su boda, Wendy tenía 26 años y Danny tenía 33 años. Después de esta boda, ellos se mudaron hasta la ciudad de Tallahassee, ahí en el estado de Florida, y en el año 2009 dieron la bienvenida a su primer hijo, y un año más tarde tuvieron a su segundo hijo. La pareja vivía una vida soñada. Los dos trabajaban como profesores en la universidad y tenían un sueldo que les permitía vivir bastante bien económicamente, aparte que obviamente ellos venían de familias bastante adineradas. Por desgracia, este matrimonio soñado había terminado antes de lo esperado, ya que para el mes de septiembre del año 2012, Danny había vuelto a casa después de un viaje de trabajo, solo para encontrarse con que su casa estaba prácticamente vacía y que su esposa e hijos se habían marchado. Wendy se había llevado a los niños y había dejado los papeles del divorcio en la cama. Estaba claro que ella había planeado esa separación desde hace un tiempo. Al final, a Danny no le quedó de otra más que aceptar este divorcio y comenzar este proceso. Pero Wendy no estaba conforme con que este hombre firmara los papeles del divorcio nada más, sino que quería tener la custodia total de los niños y que ellos permanecieran viviendo en Miami, donde vivía su familia materna. Pero obviamente Danny a esto no le iba a permitir, ya que él estaba trabajando en Tallahassee, los niños estaban asistiendo al preescolar en esta ciudad de Tallahassee, entonces para él no había ninguna razón por la que ellos y él tenía que cambiar toda su vida solo por el capricho de Wendy de estar cerca de su familia. Y es que si Danny aceptaba que los niños se quedaran en Miami, esto le iba a traer a él una inconveniencia, ya que esa ciudad quedaba a más de 6 horas de Tallahassee, lo que le iba a afectar a él con los niños, ya que él no los iba a poder ver tan frecuentemente como él solía hacerlo. Pero Wendy estaba firme en esta decisión y junto con su familia ellos harían de todo para que los niños permanecieran viviendo en Miami.
La familia de Wendy estaba conformada por la matriarca, que es Donna Adelson, su esposo Harvey Adelson, quien era un dentista para ese entonces, el hijo mayor de la pareja llamado Robert, quien era un doctor, pero que este último no tenía muy buena relación con esta familia. Él se había apartado de esta familia desde hace años. Pues le seguía Wendy, quien era la abogada de la familia, y finalmente estaba Charlie Adelson. La familia Adelson tenía una oficina dental bastante grande y bastante importante en el sur de la Florida, donde tanto como el papá Don Harvey y el hijo Charlie eran los dentistas de esta oficina, mientras que Donna se encargaba de la parte administrativa y de los clientes. Y después de un año de estar con idas y venidas, el divorcio finalmente se finalizó para el mes de julio del año 2013. Y con este divorcio también vino la orden del juez, quien obviamente repartió los bienes de la pareja y dijo que los niños tenían que volver a vivir a Tallahassee, donde estaba su papá. O sea que con esta orden del juez, Wendy se tuvo que mudar a Tallahassee, a otra casa, para que los niños pudieran estar cerca de su papá. Y ellos dos iban a tener la custodia compartida. Como ustedes imaginarán, esta decisión a Wendy no le cayó para nada bien, y junto con su familia ellos trataron de apelar esta decisión en varias ocasiones, pero nunca ganó. Y con esta separación y con esta orden del juez de traer a los niños desde Miami a Tallahassee, la relación entre Danny y la familia de su ex esposa no era la mejor. Y es que la familia de Wendy se enojó bastante, ya que ellos pensaban que Danny no se tenía que salir con la suya al tratar de separar a los niños de ellos. Ellos creían de que era mejor que él se mudara cerca de donde estaban los niños y no al revés, por lo que el odio hacia Danny comenzó a crecer después de esta orden del juez en el año 2013. Desde ese momento ellos comenzaron a ver la manera como ellos podían tener otra vez a los niños en Miami. Y esto involucraría a la abuela de los niños, o sea, a Donna, Wendy y a Charlie, y posiblemente al abuelo Don Harvey. Pero era mayormente Donna quien hablaba con su hija por medio de emails la mayor parte del tiempo, donde le decía que ellos tenían que encontrar la manera de persuadir a Danny para que él los dejara llevarse a los niños a Miami. En una ocasión, por medio de correos electrónicos que se enviaban la una con la otra, Donna le estaba diciendo a Wendy que, ya que las dos familias eran judíos, pues que ella pudiera cambiar a los niños bien bonitos así y ponerlos enfrente de una iglesia católica, tomarles fotos, subirlas a las redes sociales, y también que hasta podían bautizar a los niños en esta religión católica, ya que esto iba a hacer enojar a Danny e iba a presionarlo de alguna manera para que le diera la custodia y que los niños regresaran a Miami. Y también toda la familia Adelson se reunió y entre todos ellos dijeron que iban a juntar $1 millón para hacérselos llegar a Danny y que así él firmara los papeles para que los niños volvieran. Obviamente esto nunca se concretó, pero sí se habló entre la familia Adelson. Y es que la familia estaba tan pero tan enojada con Danny, ya que Wendy les decía a sus familiares, o sea, le decía a su hermano, a su mamá, que ella se sentía atrapada en Tallahassee, que ella quería volver a Miami, pero por esta orden del juez ella no podía. Entonces ellos creían que toda la culpa la tenía Danny. Para el año 2014, Wendy y Danny parecían estar ya en buenos términos, ya tenían su rutina con sus niños, donde ellos se compartían la custodia de los niños, y Danny se encargaba de llevar a los niños al preescolar todos los días. O sea que él se levantaba, iba a la casa de Wendy, los llevaba al preescolar y Wendy se encargaba de recoger a los niños. Pero esto no era todo lo que parecía, ya que en ese año Danny presentó varias mociones ante la corte alegando que Wendy había mentido en sus finanzas al momento del divorcio, o sea que ella había dicho que ella tenía menos de lo que en realidad tenía, y que también ella se había llevado un anillo de diamantes de 2 quilates que le pertenecía a la tía abuela de Danny. Entonces él quería recuperar el anillo y también quería que el juez revisara otra vez todas las finanzas de la pareja para que la división de bienes fuera equitativa. Paralelo a estas mociones, Danny también presentó otra, pero esta vez en contra de Donna Adelson, su ex suegra, ya que él quería que los niños
tuvieran visitas supervisadas con su abuela. Él decía que esta mujer les hablaba a los niños cosas muy malas sobre su papá. Entonces cada vez que ellos venían de ver a su abuela, los niños venían con estas ideas erróneas sobre su papá. Estas mociones todavía estaban pendientes en los juzgados cuando el 18 de julio del año 2014, algo que cambiaría la vida de Danny y de la familia Adelson sucedió. Esa mañana, que fue la mañana del viernes 18 de julio, Danny se despertó, se alistó y fue a recoger a sus hijos a la casa de Wendy y los llevó hasta el preescolar. Después de dejarlos en el preescolar, él se dirigió al gimnasio y después del gimnasio él hizo varias compras en un centro comercial y ya alrededor de las 10:30 él llegó hasta su casa y metió su carro en el garaje. Cuando él está haciendo esto, con el carro todavía encendido, él está hablando con otra persona, que esta persona nunca se dijo con quién era, pero en esta llamada Danny le dijo a esta persona que lo esperara, ya que había una persona que se le estaba acercando en un vehículo y que él no lo reconocía. Después de esto, Danny no tuvo tiempo ni de abrir la puerta cuando se escuchó un disparo. Y después de ahí la llamada quedó abierta. Danny nunca más contestó. Entonces esta persona con la que Danny estaba hablando cortó la llamada y llamó al 911 para que fueran a ver qué le había pasado a Danny. Y al mismo tiempo que esto está sucediendo, un vecino de Danny, él escuchó el estruendo, se paró y fue hasta la ventana a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y ahí fue cuando él vio que un carro color gris o color claro estaba retrocediendo del driveway de Danny a toda prisa y se había marchado. Él se quedó como pensativo y dijo, ok, voy a ir a ver a la casa de Danny a ver qué es lo que sucedió. Y entonces él salió y se asomó por el driveway y vio que el carro de Danny todavía estaba encendido en el garaje. Entonces él se devolvió pensando que tal vez Danny estaba saliendo de su casa. Pero este vecino todavía se quedó con esta inquietud. Él esperó unos 5 minutos y al ver que Danny nunca salía de su garaje, él volvió a ir y todavía el carro estaba ahí. Entonces en esta ocasión él sí se acercó hasta el carro para preguntarle a Danny qué es lo que estaba sucediendo. Tal vez él estaba en una llamada y había escuchado ese ruido que había provenido pues de esa parte de la casa. Y también porque en días anteriores habían habido robos en otras casas. Entonces el señor se quería asegurar que él estuviera bien. Cuando él se acerca a la puerta del conductor, él ve que el vidrio está totalmente quebrado. Y ve que Danny estaba moviendo todavía la cabeza de un lado para otro, pero que su cabeza estaba cubierta en sangre. Por lo que él se devolvió a su casa para agarrar su teléfono celular y llamar a la policía. Pero por un error de la persona que está tomando esta llamada, la ambulancia tomó 20 minutos en llegar hasta la casa de Danny, ya que la persona que tomó esta llamada no puso con que era una situación de gravedad. Entonces ellos pues se tomaron su tiempito y ya cuando llegaron, Danny todavía presentaba signos vitales, pero se lo llevaron al hospital. Trataron de salvarle la vida, pero 14 horas después, ya para el día siguiente, el 19 de julio, Danny murió, ya que él había sufrido un disparo en la cara. Para la policía, esto no se había tratado de ningún robo. Ellos estaban seguros que este era un ataque dirigido a Danny, ya que todas las pertenencias en la casa y en el carro de Danny estaban ahí, nada estaba desaparecido, y la manera en la que Danny había muerto pues era bastante obvio que alguien lo había asesinado. Y como es el protocolo, ellos comenzaron con la persona más cercana a Danny, que en esta ocasión era su ex esposa, Wendy Adelson. Y esa tarde a Wendy la entrevistaron por 8 horas y en esta entrevista pues ella se mostró bastante conmovida, estaba llorando y estaba sorprendida de que su ex esposo estuviera sin vida. Y al preguntarle qué es lo que había hecho durante esa mañana de ese viernes, Wendy dijo de que ella estuvo en su casa toda la mañana hasta como alrededor del mediodía, que ella se había alistado y había salido rumbo a hacer unas compras. Una de esas compras era que ella se iba a dirigir a una licorería y que después de esto ella se había ido a almorzar con unas amigas. Pero lo raro de esto es que ella dijo que cuando iba de camino a la licorería ella se quiso tirar por la calle donde estaba la casa
de Dani, en la que ella había vivido antes, pero que ella se tuvo que regresar ya que esta calle estaba bloqueada, tenía una cinta y había un carro de policía. Entonces ella siguió con la ruta normal. Esto a los investigadores les pareció bastante extraño, ya que por qué motivo ella estaba tomando este desvío teniendo pues toda la calle recta, que ella pues perfectamente pudiera haber llegado a la licorería sin desviarse, pero ella dijo que ella no era muy buena con las direcciones y que como ella había vivido en esa calle antes, pues se le hacía más fácil. A pesar de estar ofreciendo esta recompensa y de entrevistar a todas las personas cercanas a Dani, nada daba resultado. El crimen pues estaba en la nada prácticamente. Pero para el año 2015 la policía hizo pública estas fotografías que según ellos era del carro que estaba en la casa de Dani al momento de él haber sido asesinado. En ese año 2015 también Wendy, que ya vivía con sus niños en Miami, finalmente les había cambiado el apellido paterno a sus hijos. O sea que ella se había deshecho del apellido Markle y le había puesto el apellido Adelson a sus hijos, y como uno de sus hijos llevaba el nombre de un familiar de la familia de Dani, ella también se lo había quitado. Cuando le preguntaron el por qué había hecho esto, ella dijo que porque en ese tiempo los niños estaban ya en la escuela y ella quería pues evitar que ellos sufrieran algún tipo pues de rechazo en la escuela o de algún comentario, ya que este caso estaba siendo bastante conocido. El caso tuvo una nueva evidencia hasta el año 2016, o sea 2 años después de la muerte de Dani, cuando un informante anónimo les dio 2 nombres a la policía. Uno de estos nombres era Sigfredo García, un hombre de 34 años, y el otro era Luis Rivera, de 33 años, que vivían en la ciudad de Miami. Estos 2 hombres fueron arrestados por el asesinato de Dani, ya que la policía estaba segura que ellos habían sido los que habían rentado este carro Toyota Prius en Miami, habían conducido desde Miami hasta Tallahassee y habían estado siguiendo a Dani por días hasta que finalmente ese 18 de julio le quitaron la vida. Con esto las autoridades sabían que estos hombres habían sido contratados para asesinar a Dani y lo único que quedaba era saber quién había sido. Al saber que ellos 2 eran los únicos que estaban siendo acusados por este crimen, Luis Rivera decidió contar toda la verdad y dijo que ellos habían sido contratados por la familia Adelson, especialmente por Donna y Charlie. Y hablando más a profundidad con este hombre, él dijo que ellos nunca conocieron a la familia Adelson en persona, o sea, ellos nunca se reunieron, nunca hablaron con ellos, pero que había una persona que estaba siendo la intermediaria entre en este proceso. Esta persona era Catherine McBanua, que para el año 2014 era la novia de Charlie Adelson, pero que también tenía la conexión con Sigfredo, ya que Catherine y Sigfredo habían tenido una relación sentimental años atrás, de donde habían nacido 2 hijos. Y Sigfredo y Luis García eran amigos de la infancia. Y la única que se reunía obviamente con la familia Adelson era la misma Catherine, que después de escuchar el plan que tenía su novio, ella dijo, ok, yo conozco a estas personas y estas personas pueden hacerlo si les das la cantidad de dinero que ellos están pidiendo, que en esta ocasión eran $100,000. Estos $100,000 se habían depositado en la cuenta de Catherine a lo largo de un año, o sea que desde el año 2013 ellos habían tenido esta idea. Y desde ese momento Catherine estaba depositando cheques y cheques a su cuenta. Pero resulta ser que se les escapó un pequeño detalle, ya que estos cheques estaban firmados por Donna Adelson. Y después que Luis y Sigfredo asesinaron a Dani, Luis llamó a Catherine inmediatamente, dijo que ya el trabajo ya está hecho, y después ellos se reunieron en Miami, donde Catherine les dio los $35,000 a cada uno que les tocaba, y después ella se quedó con $30,000. Pero a pesar de estas acusaciones, la familia Adelson negaba todo esto. Ellos decían que no conocían a estas personas, que nunca tuvieron un trato con estos hombres. Por lo que al ver que este caso se estaba complicando, el FBI se involucró. A finales de ese 2016, Luis Rivera, quien había sido el único que había hablado, pues él aceptó un trato con la fiscalía y se declaró culpable de asesinato en 2º grado.
y lo sentenciaron a 19 años de cárcel por este delito, más 12 años que él estaba pagando ya por otro delito no relacionado, pero que al final él va a salir después de 19 años, ya que estas dos penas el juez dijo que él las tenía que pagar concurrentes. Y fue finalmente hasta el año 2019 cuando Sigfredo García y Catherine McBanua llegaron a juicio. El primero en enfrentar su juicio fue Sigfredo, que para el mes de octubre de ese año, él fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de Dani, más 30 años por el delito de conspiración para cometer un crimen. Mientras que en el caso de Catherine, el jurado no se pudo poner de acuerdo y finalmente ellos quedaron en una votación de 10 en contra de 2, lo que ella tuvo que esperar hasta el año 2022 cuando se volvió a hacer su juicio. Y ahí sí la encontraron culpable y prácticamente obtuvo la misma condena que Sigfredo. O sea que la sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años por el delito de conspiración para cometer un crimen y más 30 años por el delito de incitación para cometer un crimen. Y también ese año 2022, Charlie Adelson fue arrestado y estaba enfrentando los mismos cargos que Catherine. Y su juicio se llevó a cabo en el mes de octubre del año 2023. Durante este juicio, un hombre llamado Jeffrey Lacasse subió al estrado para testificar. Este hombre era el novio de Wendy para ese 2014. Jeffrey testificó y dijo que días anteriores a la muerte de Dani, Wendy había hablado con él y le había confesado que su familia estaba haciendo este plan para asesinar a Dani, pero que él nunca dijo nada. También dijo que él creyó que Wendy lo quiso inculpar de este crimen. Y es que ellos estaban con esta relación que ya iba a cortar, como que cortaban, con que no, de que le decía a Wendy, bueno, si tú no quieres, solo dime, mándame un mensaje diciendo ya no quiero seguir en esta relación, pero que al final Wendy lo había llamado para decirle que fueran a una clase de yoga ese domingo 13 de julio. Y al final de esta clase ellos hablaron y como que habían cortado la relación. Jeffrey se despidió de Wendy y cuando él se estaba marchando, Wendy lo llamó, pero no para decirle que volvieran, sino para preguntarle qué es lo que él iba a hacer ese viernes 18 de julio. Y él le contestó que él iba a viajar hasta Tennessee en las horas de la mañana. Pero después de esto nunca más se volvieron a hablar. Pero para sorpresa de Wendy, este hombre decidió cambiar de planes y se fue la noche anterior, o sea, la noche del jueves. Pero esto Wendy no lo sabía porque para cuando entrevistaron a las amigas de Wendy, una de las amigas de Wendy había mencionado el nombre de Jeffrey como posible sospechoso. Pero al final la policía pudo corroborar la historia de este hombre y él fue prácticamente descartado como sospechoso. En este juicio en contra de su hermano, a pesar que Wendy trató de no testificar, al final ella sí tuvo que testificar, pero ella dijo que no tenía nada que ver con este crimen, que ella no sabía qué es lo que su hermano estaba haciendo. Y el 6 de noviembre de ese 2023, Charlie fue encontrado culpable y cuando estaba en la espera de su sentencia, su madre, Donna Adelson, fue arrestada el día 13 de noviembre, o sea, después del veredicto del jurado. Y a esta mujer la arrestaron en el aeropuerto internacional de Miami cuando iba junto con su esposo, ya que ellos estaban a punto de abordar un vuelo hasta Vietnam. Y da la casualidad que Vietnam no tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos y este era el destino que Donna había elegido después de que su hijo había sido encontrado culpable de la muerte de Dani. Y un mes después, para diciembre de ese 2023, Charlie Adelson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años por el delito de conspiración y 30 años por el delito de incitación para cometer un crimen. Y lo último que se sabe es que Donna Adelson comenzó su juicio el 21 de agosto de este 2025, o sea que para cuando yo les subo este video tal vez ya haya una actualización o como les dije al principio tal vez yo vaya a hacer otro video cuando finalmente Wendy Adelson llegue a juicio, si es que en un dado caso llega, ya que para mi ver
es imposible que ella no estuviera al tanto de este plan familiar que tenían en contra de Danny. Y es muy posible que esta señora enfrente el mismo futuro que el de su hijo Charlie Adelson. Todavía va a faltar ver qué pasa con Wendy Adelson y también, ¿por qué no?, con el patriarca de esta familia, el señor Harvey Adelson, porque es imposible que solo Donna y Charlie estuvieran al tanto de esta situación y que los otros dos, tanto como Wendy como su papá, no supieran nada, aún después de estar viviendo prácticamente bajo el mismo techo. Y así estuvo el caso del día de hoy, un caso muy interesante que nos deja con bastantes preguntas, porque hasta la fecha Wendy, quien es la persona que más interesada estaba en irse a vivir con sus hijos a Miami, todavía no ha sido arrestada. Y también, por otra parte, es un caso muy triste porque Danny murió por la simple razón de querer tener a sus hijos cerca. Pero antes de despedirme les quiero recordar que se suscriban si todavía no lo han hecho. También en la cajita de descripciones dejo mis otras cuentas donde yo subo otro tipo de contenido también. Y ahora sí, sin mucho más que hablar, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.